Sean todos bienvenidos a Brighter Lights. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. A casi todos nos afecta la expulsión de una manera u otra. Y por muchas semanas, casi desde que comencé, pensé en hacer un video sobre la expulsión y precisamente sobre los dolores que deja después que una persona ha sido expulsada. Pero he estado pensando y una idea me vino a la mente. Y dije, ¿cómo hablar de la expulsión sin no hablar del proceso que tiene paso o que precisamente lleva a la expulsión, el cual es los comités judiciales? El comité judicial es algo que causa mucha polémica y que muchas veces ni siquiera los testigos de Jehová entienden cómo funciona. El día de hoy vamos a estar hablando de los procesos y si estos tienen base bíblica o no. Sé además que va a ser un tema difícil para muchos que están escuchando y viendo este video, pero les voy a pedir por favor que presten atención, traten de ver el video y piensen si usted ha pasado en un comité judicial, cómo estas cosas se asemejan con la experiencia que usted tuvo. Y precisamente esto nos va a ayudar a reforzar cómo esta secta destruye la vida de las personas de una manera adicional a través de estos procesos judiciales que veremos si tienen base bíblica o no. Como siempre le digo, muchísimas gracias por todos los comentarios que semana a semana me dejan, me animan mucho. Y también recuerde dar like, suscribirse al canal y recuerde compartir esto con la mayor cantidad de personas que usted pueda. Ya inclusive, aunque no sean testigos de Jehová, contenidos como este pueden ayudar a muchas personas que aún no son testigos de Jehová, pero que le están predicando, a realmente saber qué es esta organización. Sin más, empecemos con el video. Si usted ha sido testigo de Jehová, lo más probable es que en algún punto de su vida como testigo de Jehová ha escuchado un anuncio como este. Nombre de la persona ya no es testigo de Jehová. O nombre de la persona ha sido censurado. Este es uno de los anuncios, por así decirlo, que más morbo causan las personas en la organización. Rápidamente se puede decir que se activa como si fuera una neurona intranquila y usted ve cómo empiezan a mirarse alrededor y empiezan a murmurar tratando de ver qué fue lo que pasó o sorprendidos. No es un anuncio muy común, pero este anuncio indica que alguien ha sido expulsado o que alguien ha sido censurado. Pero previo a este anuncio hay algo que sucede en las congregaciones y es los comités judiciales. Pero ¿qué es un comité judicial? Bueno, un comité judicial, si usted no es testigo de Jehová y está viendo este video, es un panel que integran 3 ancianos, o en algunos casos pueden integrarlo más ancianos, y es un panel que sirve para investigar y actuar judicialmente sobre personas que han cometido pecados en la congregación. El propósito de estos comités judiciales, según la organización, es para mantener limpia, moral y espiritualmente la congregación de Jehová. Pero detrás de los comités judiciales hay un entramado de diferentes procesos que conforman los mismos. Procesos que en la realidad son secretos para todos. Yo recuerdo de niño, por ejemplo, siempre preguntándole a los ancianos qué sucedía en un comité judicial. Era realmente un secreto, un misterio, algo que nadie sabía. Al día de hoy, muchísimas personas todavía no saben cómo funcionan los comités judiciales, cómo se norman, cómo se forman, cómo se deciden quiénes van a estar, cómo se decide qué pecados es que se va a tratar, cómo es que se decide cómo se va a abordar la situación. Es totalmente un misterio. Y algo muy interesante es que la organización tampoco habla abiertamente de estos comités judiciales. Por ejemplo, el libro Organizados hace poca mención de ellos. Y si usted conoció la verdad sobre la organización, ya digamos mayor, no a la edad de niño, pues estará de acuerdo conmigo en que su maestro de la Biblia no le explicó lo que eran los comités judiciales. Y si se lo explicó, pues fue brevemente, ya que muchas veces ni ellos mismos saben en qué consisten. Pero, ¿por qué es que casi nadie sabe sobre los comités judiciales? Es que en la práctica son secretos,
se mantiene una confidencialidad sobre el proceso casi absoluta, aunque sobre el pecado, después pues usted encontrará que las esposas de los ancianos saben qué fue lo que pasó y los hermanos de la congregación todos están hablando sobre qué ocurrió. Vaya manera de mantener la confidencialidad, ¿eh? Pero otra de las razones por la que sucede es porque los que están expuestos a los comités judiciales o al proceso de cómo se forman son solamente los ancianos. Y hay una pequeña estadística que, aunque realmente no hay manera de sacarla, porque la organización nos revela esos datos, si hacemos un cálculo aproximado, podemos entender que son bien pocos los ancianos que dejan la organización. Por ejemplo, en las congregaciones donde serví, en el sur de la Florida, había un total de 200 hermanos por congregación, 200 publicadores por congregación. Sin embargo, ancianos solamente habían 10, 11 u 12. Esto solamente representa casi un 6% del total de la congregación. Y esto es algo que se puede ver bastante consistente en la mayoría de las congregaciones. Pocos ancianos en relación con la cantidad de hermanos o publicadores que existen en las congregaciones. Si usted saca esa misma matemática, entonces esto lo lleva a otro cálculo. ¿Cuántos ancianos son los que son expulsados o desasociados? Pues ahí el número entonces es todavía muy poco. Digamos que porque no se puede saber durante toda mi vida de testigo, como testigo de Jehová. Si escuché 3 ocasiones cuando los hermanos perdieron sus privilegios, fue mucho. Y digamos que he interactuado con un total de 1000 ancianos, pues 3 es muy poquito. Cuando usted saca esa matemática, ya ve que el número se sigue reduciendo. Y después de esos ancianos que son expulsados o son desasociados, pues hay un número todavía muy pequeño que deciden hablar de estas cosas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque como ancianos hemos sido programados para pensar que hablar de estas cosas es cometer alta traición, ya que se nos enseña ahí detrás de nuestras mentes. Tenemos grabado ese chip, ese bichito que nos dice que esto es confidencial y que no debemos hablar de esto. O sea que si seguimos esa estadística, la razón por la que casi no se conoce nada de los comités judiciales es porque son muy pocos los ancianos que después de salir están dispuestos a hablar de estos temas. Y fíjese que no es lo mismo escucharlo de un anciano que llevó a cabo comités judiciales que escucharlo de una persona al que le fue aplicado un comité judicial. La perspectiva cambia completamente. Y casi siempre, cuando ya estamos fuera, escuchamos mucho la explicación de los que tuvieron que sufrir el comité judicial. Pero muy pocas veces escuchamos la perspectiva de los que llevaron a cabo el comité judicial. Y le aseguro que la perspectiva de los que tuvimos que llevar a cabo estos procesos es completamente diferente del que lo sufrió. De cierta manera, nosotros también sufrimos estar en esa posición. Claro, honestamente, nunca al nivel de la persona que fue expulsada o al nivel de la persona que fue censurada. Pero ambas partes de la historia son muy tristes y demuestran realmente el control que esta organización ejerce sobre sus miembros. Así que hemos hablado ya, disculpen, ¿qué son los comités judiciales? Pero ¿tienen base este comité judicial en la Biblia? La respuesta sencilla y rápida es no, no tienen. Sin embargo, sí hay que decir que en la Biblia se mencionan procesos judiciales para limpiar el llamado pueblo de Jehová en los diferentes momentos de historia que cubre la Biblia. Así que vamos a hablar de esto brevemente ahora. ¿Cómo se practicaba la justicia en tiempos bíblicos? Bueno, la justicia se administraba según el periodo de tiempo que estemos analizando. Cuando analizamos el tiempo de Israel, que es uno de los textos bíblicos que utiliza la organización para justificar los comités judiciales, estamos hablando de una nación que, como mencionábamos en el video anterior, es una nación de tipo natural, un grupo natural religioso.
Eso significa que no hay diferencias entre la práctica religiosa, la vida social y la vida política del grupo. Todo forma una masa conjunta de toda una creencia. O sea, la ley depende de la religión y de la religión depende de la vida social y es un círculo que se crea. Eso es un grupo natural religioso. Israel está conformado o clasificado en esos momentos como un grupo natural religioso. Eso significa que los procesos judiciales eran basados en la interpretación de las leyes que venían de Dios en ese momento y de esta misma manera lo incorporaban al día a día de sus vidas. ¿Cómo se practicaba en Israel los procesos judiciales? Bueno, el sistema judicial no era muy complejo. Eran los ancianos, que casi siempre eran personas que tenían mucha experiencia en las diferentes aldeas o en las diferentes ciudades, se ponían en un lugar cerca de las puertas de la ciudad. Claro, cuando usted lee la Biblia, dice que estas personas estaban en las puertas de la ciudad. Pero algunos textos muestran que no estaban literalmente en la puerta, sino que estaban en un espacio designado cerca de las puertas de la ciudad, donde practicaban, digamos, estos juicios. Las personas podían ir a llevar a sus hijos, a llevar a sus esposas, a llevar a otros vecinos, y allí se hacían las audiencias judiciales de manera pública, y entonces estos ancianos decidían qué se tenía que hacer con las personas que habían cometido un pecado. Si el pecado no era tan serio, pues aplicaban una justicia más leve y algunos pecados, o la mayoría de ellos realmente, llevaban a la lapidación, a que los asesinaran lanzándole piedras. De hecho, ahí en la Biblia, uno de los textos que siempre me llamó mucho la atención y que decía, wow, ¿cómo puede ser tan fuerte la ley del Viejo Testamento? Es un texto que menciona que cuando los padres trataban de corregir a sus hijos y estos no eran obedientes a sus padres y eran muy rebeldes, los padres podían llevarlo a los ancianos de la ciudad y estos podían ordenar que se les apedreara a estos muchachos o a estas muchachas. Y los padres eran los primeros en lanzar dichas piedras. La idea de esto, como podemos ver, era algo público. O sea, para que cada miembro de la comunidad tomara parte en lo que era la limpieza de la comunidad. Entonces cabe destacar que la manera en que se celebraban estas audiencias judiciales en Israel eran públicas. Y eso es un detalle muy, muy importante, ya que lo veremos después y haremos énfasis de cómo encaja ese detalle en el contenido del video que estamos haciendo. Luego hay que hablar, de cuál era el sistema judicial que existía en los tiempos de Jesús. Pues en los tiempos de Jesús el sistema judicial ya era diferente. Esto es una época completamente diferente en la vida de Israel. De hecho, ya aquí estamos hablando de la época del Segundo Templo. La época del Segundo Templo tenía algo muy interesante y era que estaban los judíos bajo la ocupación romana. Así que bajo la ocupación romana ya Roma había interferido sobre algunas cosas que tenían que ver con estas audiencias judiciales. Por ejemplo, la interferencia mayor que hizo Roma era quitarle al Sanedrín la autoridad de poder lapidar o ejecutar, ya fuera de maneras diferentes, la sentencia de muerte. La razón por la que Roma tuvo que hacer esto era para llevar un control más cerca de esta pena capital, ya que los judíos, si usted analiza la Biblia, tendían a asesinar a cualquiera por pecados que a veces no eran tan graves. Y esto fue una manera de los romanos de controlar precisamente un poco al pueblo judío. Ahora, ¿cómo estaba conformado el sistema judicial de aquel tiempo? Y ojo, el sistema judicial de aquel tiempo era respetado por los apóstoles, era respetado por el mismo Jesucristo. ¿Cómo estaba conformado? Estaba conformado por el Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo judicial y legislativo supremo en la sociedad judía, similar a una combinación del Estado tribunal y un Senado.
El Gran Sanedrín en Jerusalén consistía en 71 miembros, incluidos sumos sacerdotes, ancianos y escribas, y estaba presidido por el sumo sacerdote. Ahora bien, en diferentes aldeas o en diferentes ciudades habían consejos locales o sanedrines más pequeños que estaban formados por 23 miembros. Ahora, si usted se fija, el Gran Sanedrín y los sanedrines pequeños, ambos estaban compuestos por números impares de personas, 71 y 23. Si usted va, por ejemplo, al Senado de Estados Unidos o a la Cámara de Representantes, y creo que la mayoría de los países obviamente lo tienen así, siempre tienen un número impar de miembros. ¿Para qué? Pues para que si la mayoría está, o sea, si hay una división en la decisión, siempre puede haber una persona que se incline a un lado o al otro. Siempre es así, pues precisamente para que no existan decisiones injustas y siempre pueda haber una decisión que sobresalga por encima de la otra, en casos de haber empates. Ahora, este pequeño Sanedrín también se encargaba de ejercitar todas las leyes en los tribunales locales. Estos manejaban los asuntos, las disputas cotidianas, los asuntos legales, y de la misma manera que el principio de Israel, pues estaban también localizados en lo que eran las entradas de las ciudades o en la sinagoga. De hecho, una indicación bíblica de cuán importante eran estas sinagogas en la composición de la vida judía era que muchas personas que seguían a Jesús se expresa en la Biblia que tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, ya que esto era una indicación de que salían completamente de la vida pública o de la vida social. Estos tribunales en el tiempo de Jesús eran responsables de una amplia gama de asuntos. Atendían desde disputas civiles hasta casos criminales y se encargaban que se aplicara una observancia religiosa. Ahora, el sistema en sí estaba muy basado en la ley mosaica, obviamente, así que no tiene mucha diferencia sobre el del principio de Israel. El rol de los sacerdotes y los levitas, pues, es el mismo exactamente que se observaba al principio de Israel. La única diferencia era una práctica que tenían en los tiempos de Jesús, que era Nidui y Cherem. Nidui era una forma menor de excomunión, una prohibición temporal que duraba un periodo establecido, casi siempre 30 días, y tenía como un objetivo de ser un periodo para que el individuo se arrepintiera. Sí involucraba un cierto ostracismo social y religioso, donde a la persona se le evitaba y, por ejemplo, no se le permitía practicar en ciertas actividades de tipo económicas. La esperanza de este procedimiento era que la persona rectificara. Ahora siempre es importante notar que este procedimiento, si lo fuéramos a comparar con un procedimiento actual de los testigos de Jehová, estaríamos haciendo la comparación sobre la censura. Ahora, Cherem era la otra forma de excomunión que practicaban los judíos del tiempo de Jesús. Y en esta, el individuo sí era completamente cortado de la comunidad. Esto afectaba, obviamente, económicamente, socialmente, psicológicamente, a las personas que sufrían este tipo de ostracismo. Y estaba reservado solamente para ofensas que eran muy graves y podían ser permanentes, a menos que el individuo demostrara un arrepentimiento significativo. Esta manera que utilizaban los judíos de la época del Segundo Templo podría ser considerada como la expulsión que practican hoy los testigos de Jehová. Pero hemos hablado entonces de el sistema judicial que practicaban los israelitas en el Viejo Testamento y los judíos de la época del Segundo Templo. Ahora bien, ¿cómo se resolvían los asuntos judiciales en el tiempo del apóstol Pablo? Pues en el tiempo del apóstol Pablo, la comunidad cristiana era muy joven y estaba tratando de navegar en su identidad y prácticas, incluyendo cómo manejaban asuntos judiciales y la excomunión. La iglesia, o la iglesia cristiana, estaba en sus años formativos y estaba transitando de sus raíces judías y expandiéndose en un contexto greco-romano o gentil más amplio.
En esta parte de la Biblia no hay detalles específicos sobre cómo se llevaba. Y de hecho, es interesante notar que ni siquiera los historiadores, am, digamos que promueven un sistema claro de qué es lo que se hacía. Y la razón es eso mismo, es que la comunidad cristiana estaba comenzando y necesitaban precisamente separarse de las raíces judías, como pudimos ver en el caso de la circuncisión, en la manera que estaban formadas las congregaciones, en la inclusividad de poder tener personas que eran gentiles dentro de las congregaciones. O sea que la congregación cristiana estaba separándose de todas estas formas que tenían los judíos, que para muchos judíos y para el resto de las personas, pues obviamente eran muy estrictas. Y eso es un punto interesante que utilizan casualmente muchos historiadores para dar a entender que es muy poco probable que durante el primer siglo se hubiese practicado la excomunión o la expulsión como la practican los testigos de Jehová. Y aunque si hay textos de la Biblia, como por ejemplo 1 Corintios 6, 1 al 6, o 1 Corintios 6, 2 y 3, donde Pablo habla de los juicios o de una manera de disciplinar a las personas que están haciendo el mal. La manera como Pablo lo enfocaba era más bien como un juicio comunitario. Pablo estaba de acuerdo en que estos juicios tenían que tener la idea de salvar al pecador, pero él introduce dos factores nuevos. Un factor que introduce es la idea de que no tenían que llevar las disputas de la congregación a ninguna forma externa, sino que todas las disputas tenían que ser resueltas dentro de la congregación. Y el tercer factor que incluye Pablo era que cada miembro tenía que participar de una manera comunitaria en la acción del juicio y la decisión que se tomaba sobre la persona que había practicado el acto inicuo. Así que esto nos indica que en todas las formas que se practicó la justicia en Israel, después en los judíos del primer siglo y en la iglesia cristiana del primer siglo, pues siempre se hizo de manera pública y que contaran o estuvieran presentes las personas de la comunidad. O sea, que nunca fuera a puertas cerradas o que estuviera solamente basada bajo el criterio de los ancianos. Sí, es cierto que eran los ancianos en Israel, después los levitas o los sacerdotes, quizás los ancianos también hayan estado, o los superintendentes, en el tiempo de Pablo. Pero el punto es que como se representa en la Biblia, era un sistema como existe hoy, con testigos, con personas que defienden al acusado, de una manera pública, que asegure precisamente que se cumpla con la ley, y entonces personas que tomaban decisiones en base a esto y lo que habían escuchado. Totalmente diferente de cómo los testigos de Jehová celebran hoy día los comités judiciales. Ahora, vamos a analizar en este punto algunas contradicciones y el punto de vista de la organización sobre los comités judiciales. Para hacer esto vamos a considerar algunos artículos. El primero tiene que ver con la Despertar de 1981 el 8 de junio y se titula el artículo Buscando raíces legales. Uno de los subtemas es juicio público, imparcial y sin demora. Es muy interesante porque este artículo, y les recomiendo después que lo pueda leer, compara los procesos judiciales de Estados Unidos con la Biblia, tratando de dar a entender que muchos de los procesos judiciales que se practican en Estados Unidos ya tenían una base bíblica de antemano. Mire lo que dice en la página 17 y 18. No cabe duda de que el carácter público de los juicios hacía que los jueces obraran con cuidado y justicia. Y bueno, doy marcha atrás un momento. En esta parte está hablando de la sexta enmienda. La sexta enmienda de los Estados Unidos en la Constitución precisamente habla de cómo los juicios tienen que ser públicos,
para asegurar que sean justos. Y este es el comentario que hace la organización. No cabe duda de que el carácter público de los juicios hacía que los jueces obraran con cuidado y justicia, cualidades que a veces, note, desaparecen cuando se celebran audiencias secretas a puerta cerrada. ¿Qué se puede decir acerca de los testigos? En tiempos bíblicos se exigía que los testigos testificaran en público. Por eso se les advertía que no dejaran que la presión de la opinión pública influyera en su testimonio, de modo que se desviaran con la muchedumbre a fin de pervertir la justicia. Esto es oro, como siempre digo, porque ellos mismos, en su afán de dar a entender que la Biblia o la sexta enmienda tiene base en la Biblia, llegan a decir inclusive que los juicios se tenían que hacer de manera pública para evitar los problemas de justicia que desaparecen cuando las audiencias se celebran a puertas cerradas. Pero ¿no es el comité judicial precisamente una audiencia a puerta cerrada? Pues aquí se contradicen. Mire el otro artículo. Esto es una pregunta de los lectores que aparece en la Atalaya de 1974, en el 15 de mayo. Dice: en vista de lo susodicho, ¿irían hoy cristianos dedicados ante tribunales seglares si eso fuese a perjudicar el adelanto de la adoración verdadera o representarla en falsos colores a los ojos de extraños? No, por supuesto. Como todas las otras personas, los cristianos verdaderos todavía somos humanos imperfectos. Cometen errores y surgen problemas en relación con asuntos comerciales y cosas semejantes. Pero los desacuerdos de esta índole deberían zanjarse dentro de la congregación, pues la palabra de Dios suministra las pautas necesarias y en la congregación hay hombres que están bien fundados en la Biblia. ¿Por qué les menciono este artículo? Porque precisamente este artículo habla de cómo desde ese tiempo empezó a reforzarse la idea en los testigos de Jehová de que no era necesario ir a las autoridades a atender asuntos de temas legales, que lo importante era verlo dentro de la congregación. Y como usted ve aquí, la respuesta de la organización es tajante. ¿Irían hoy cristianos dedicados ante tribunales seglares si eso fuese a perjudicar el adelanto de la adoración verdadera o representarle en falsos colores a los ojos de extraños? No. Y después, ya usted podría explicar en su mente por qué hay tantos hermanos que a día de hoy no van a atender asuntos legales y son estafados por otros hermanos. Y otros problemas, por ejemplo, de abusos que suceden precisamente por estas cosas. Y la Atalaya puede, como hizo en el 2021, sacar un artículo diciendo que sí, que sí hay que ir a los tribunales, porque eso nos mancha la opinión que tienen las demás personas sobre la organización. Pero todos estos años de adoctrinamiento no los quita nadie. Eso es algo que está ya en la mente de las personas. Y precisamente por eso es que se comportan. Y esto tiene una segunda intención. La segunda intención de artículos como este es precisamente hacer a las personas ver que tienen que acudir a los comités judiciales, a los ancianos, para que enfrenten estas cosas. Y eso precisamente demuestra el carácter de secta que tienen los testigos de Jehová. Cómo precisamente aíslan a las personas de la sociedad, de la comunidad, para que inclusive en temas legales busquen ayuda en los ancianos. Voy a leerles otro artículo y después les hago un comentario sobre este punto. Otra Atalaya, en 1977, juzgando con justicia, sabiduría y misericordia. Al recurrir a los tribunales mundanos para resolver asuntos que pudieran haberse solucionado dentro de la congregación cristiana, estaban sufriendo un revés o derrota espiritual. Ninguno de nosotros quiere verse avergonzado, sufrir pesar por no considerar apropiadamente
el arreglo que existe, comité judicial, para juzgar en armonía con los procedimientos bíblicos hoy día. Más bien, debemos sentirnos impelidos a expresar aprecio sincero por estas provisiones teocráticas. Al prestar atención al consejo de buen juicio que proviene de los que nos hablan de la palabra de Dios, demostramos nuestro deseo de trabajar en estrecha colaboración con la clase del esclavo fiel y discreto en sujeción a Cristo. Otra vez, los comités judiciales, no atiendas los casos en los tribunales públicos, los testigos de Jehová, los ancianos. Ahora, mire esta Despertar, 1979, 8 de agosto, y el tema es Viviendo con la ley, ahora y para siempre. Mire este párrafo que les voy a leer. Esto se parece a los tribunales de las aldeas del antiguo Israel. Leo un poquito más atrás. Al proceder así, se pone a ambas partes en la debida posición para considerar de modo franco los hechos del caso. Si no se puede lograr un reconocimiento mutuo de los hechos, así, entonces dentro de la congregación cristiana, un comité judicial compuesto de ancianos puede encargarse del asunto. Esto se parece a los tribunales de las aldeas del antiguo Israel, individuos que no eran profesionales. Los ancianos experimentados y sabios de la comunidad administraban localmente un sistema de justicia rápido y práctico. Deberían traspasarse las disputas cristianas hoy día a los tribunales seglares, y bueno, ahí habla lo que hemos leído de 1 Corintios 6, 1 al 7, donde Pablo pues decía que era mejor resolver los asuntos dentro de la congregación. Pero ¿son los ancianos realmente personas preparadas para llevar temas judiciales? No es probable que usted esté pensando lo mismo que yo, y es que no. ¿Cuál ha sido el desarrollo de la organización sobre los comités judiciales? Pues le interesará saber que antes de 1938 los comités judiciales no se atendían como se atienden ahora. Eran atendidos de hecho por toda la congregación, siguiendo el ejemplo de Israel. Aunque no hay mucha información sobre cómo se hacía en esos tiempos de Russell y al principio del tiempo de Rutherford, pues sí está claro que era algo público en la congregación. Luego, en 1938, se cambió a que 3 ancianos fueran los únicos que podían atender estos casos. Luego, en 1977, esto cambió. Mire lo que dice el Ministerio de octubre de 1977, páginas 3 a 6. En el arreglo actual, el superintendente presidente, lo que hoy se conoce como el coordinador, el superintendente del campo y el superintendente de estudios bíblicos han servido como un comité judicial. Pero estos hermanos ya tienen muchas responsabilidades. Además, es preciso tener experiencia y tiempo para encargarse de los asuntos judiciales y tratar con casos en que se haya cometido algún mal serio, los cuales a menudo se complican y exigen cuidadosa deliberación, consideración y dar consejos y censura bíblicos, o tomar medidas de expulsión en los casos en que no haya arrepentimiento. A veces, más de un caso pendiente necesita atención urgente. Si ciertos casos se posponen o se prolongan innecesariamente, puede que algunos se perturben y crean que no se está haciendo nada o que se está descuidando la protección de la congregación. Note qué parte tan interesante. Aunque todos los ancianos que sirven en la congregación tienen un sentido de responsabilidad, los hechos demuestran que los que han tenido automáticamente que asumir la función del comité judicial no siempre han estado preparados ni tienen la experiencia hasta el grado que se requiere para aplicar cuidadosamente la ley de Dios dentro de la congregación. Y es muy interesante esto. Este es el ministerio del reino donde se anuncia que iba a cambiar varias cosas dentro de la estructura de la congregación. Una de ellas es que ya no iban a ser solamente 3 ancianos, los mismos que siempre se iban a encargar de los comités judiciales, sino que ahora los comités judiciales iban a ser un tema de todos los ancianos de la congregación. ¿La razón? Bueno, la misma organización está admitiendo que cuando un hermano tenía que sustituir a uno de estos 3, que eran los fijos, pues no estaban preparados. Pero lo interesante de este artículo es que no hablan ni piden disculpas, como siempre, sobre los casos que se habían trabajado mal,
o los casos que no se habían tratado con justicia. Imagínese usted, para 1977, cuántos casos se habían tratado de manera injusta y cuántas personas ya habían sido afectadas por reglas como la expulsión y la censura. Solamente piensa en eso. Y piensa entonces desde 1977 hasta hoy, 2024, cuántos más han sufrido esta falta de preparación. ¿Sabe usted cuántos años necesita un juez en los Estados Unidos para poder ejercer? Bueno, los primeros estudios demoran casi 9 años y luego, en varios estados, deben tener experiencia de abogacía en leyes de 17 y hasta 20 años. Y esto no es para atender casos serios solamente. Un juez, ya sea para atender casos tan básicos como tickets de tráfico, necesita tener esa experiencia. Pero claro, como los testigos de Jehová son superiores a nivel de educación, como son casi como jueces o mejores que jueces, pues estos no necesitan tener ningún tipo de preparación. Les voy a contar una anécdota sobre esto que precisamente le dará a entender cuán preparados están los ancianos sobre estas cosas. Mire, se lo voy a leer directamente. Se lo voy a leer directamente desde el libro Pastorea en el rebaño de Dios, que es el libro de los ancianos, el manual secreto para los ancianos. Otra cosa más en la que la organización demuestra que es una secta. ¿Por qué tener todos estos procesos aislados y escondidos del resto de la congregación? Si en cualquier país del mundo usted puede conocer todas las leyes y cuáles son los procesos legales que se llevan a cabo, solamente con consultar cuáles son las leyes de su ciudad o del estado donde usted vive. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es la necesidad de tener un manual que habla de cosas tan importantes escondidos? Vamos a analizar este punto y le voy a precisamente a hablar de cuán preparados están los ancianos. En una ocasión estaba sirviendo en una congregación y surgió el tema sobre si un hermano que había sido reevaluado y descalificado hacía unos 4 años para aquel entonces, en ese momento el cuerpo ya deseaba volver a nombrarlo. Y hay un apartado, que ya puedes estar viéndolo, que es cuando se va a nombrar a una persona, cosas que hay que tener en consideración y da varios puntos. Por ejemplo, si llevan muchos años bautizados pero solo se les recomienda ahora. O si en el pasado tuvo problemas de pornografía, cosas así. Uno de los apartados de cosas que hay que tener cuidado es si esa persona fue anciano o siervo ministerial. Le leo la oración. Si dejó de ser anciano o siervo ministerial en los pasados 5 años, proporcionen la siguiente información. Y se da una serie de preguntas que hablan de esto. Por ejemplo, ¿en qué congregación servía y cuándo se produjo la baja? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué ha cambiado en sus circunstancias? ¿Qué progreso ha hecho desde entonces? Si la baja tuvo lugar en otra congregación, ¿cómo vería esta su nuevo nombramiento? Sabe que en esta congregación que yo estaba, este punto no se entendía. No se entendía que este hermano calificara bajo este punto, ya que de los 13 ancianos que habíamos para ese entonces, 12 lo leían de esta manera. Interpretaban que la palabra en los pasados 5 años se refería a que el hermano no podía ser considerado para anciano nuevamente hasta que pasaran 5 años desde que se le había dado de baja. La palabra en hizo que estos hermanos pospusieran la decisión, esa reunión. Creo que fueron 2 semanas donde estos hermanos estuvieron discutiendo qué significaba la palabra en. Recuerdo que ese entonces yo les expliqué que lo que esa expresión se estaba refiriendo era en
los últimos 5 años, en los pasados 5 años, se refería a ese momento, sin importar cuándo había sido dado de baja en ese tiempo, en los últimos 5 años. Bueno, estos hermanos se resistían y decían que esa expresión en, significaba que tenía que ser 5 años después de la baja. Lo interesante es que en este cuerpo de ancianos habían hermanos jóvenes y también habían hermanos mayores. Y muchos de estos hermanos llamaron a ancianos de otras congregaciones para preguntarles qué entendían sobre esto. Y esto que voy a decir no es con el fin de descalificar a los hermanos o hacerlos sentir mal, ni nada, pero es una realidad. ¿Cómo usted me puede decir que una persona está preparada para atender casos de abusos sexuales, para atender casos de violación, para atender casos legales, para atender casos de pornografía? ¿Cómo usted me puede decir que personas que no entienden qué significa la expresión si dejó de ser anciano o siervo ministerial en los pasados 5 años, que tienen que llamar a otras congregaciones? Y lo más gracioso es que en otras congregaciones tampoco entendían. Si esas son las personas que dirigen la organización, evidentemente hay un problema. Evidentemente hay un problema y serio. Cuando se dio esta situación, yo inclusive busqué cómo es la expresión en inglés, en el libro Pastor en inglés, y es within, y within es entre, o sea, en los últimos 5 años. Ni así los hermanos querían entender. Hasta que 2 semanas después, y esto fue muy interesante porque inclusive lo hablaron con sus esposas. Supuestamente no les dijeron de qué se trataba, sino que le preguntaron en general de qué se refería a la expresión en. Esto fue un tema, o sea, una palabra fue algo que tuvo despierto a 12 hombres por 2 semanas. Y si ahora usted me viene a decir de que, bueno, es que estaban muy preocupados, bueno, yo no quito que hubiesen estado preocupados por hacer lo correcto. No se está hablando de las intenciones, pero es que las intenciones no es lo suficiente. No solamente basta con que usted sea amoroso, no solamente basta con que usted sea bueno, como eran estas personas, pero se necesita cierto grado para poder dirigir estos asuntos. Es importante que se entienda esto. Y es un punto que después hablaremos en el tema de la educación. Pero si un grupo de personas no sabe interpretar una oración en español o en su idioma tan sencilla, ¿cómo puede interpretar después el arrepentimiento? ¿Cómo puede interpretar después temas legales? ¿Cómo puede después interpretar la mente humana, que es tan compleja y tan complicada? Pues ahí le dejo y le ejemplifico con esta porción tan sencilla, que los ancianos no están preparados para atender estos casos. Para nada. Pero ahora ha llegado el momento en el que queremos repasar cuál es el procedimiento en sí que sigue la organización. Para esto hay que ir al capítulo 12. Y en el capítulo 12 habla de cuándo formar un comité judicial. En ese capítulo se ponen todas las ofensas que pueden conllevar a comités judiciales. Ahora bien, no vamos a concentrarnos en todos los pecados o en todas las ofensas. Eso sería tema para otro video porque sería demasiada información. Pero me gustaría leerle algunos puntos que precisamente prueban este tema de que hemos hablado de la preparación de los ancianos. Si usted va bajo ofensas que requieren la atención de los ancianos, el párrafo 3 es la inmoralidad sexual. Al final dice, no exige que haya contacto piel con piel, coito, y entre paréntesis, que es donde quiero llevar la atención, cuando hay penetración. Usted sabe que cuando a mí me nombraron ancianos, ese paréntesis no existía.
Cuando a mí me nombraron anciano, solamente decía que haya contacto piel con piel, coito u orgasmo. ¿Sabe por qué se tuvo que poner ese paréntesis? Porque muchos hermanos no sabían qué era el coito. Muchos ancianos no sabían qué se refería, qué significaba la palabra coito. Así que díganme ustedes si están preparados para atender estos casos. Sobre ese mismo punto, y hay dos cosas más que quiero hablar de aquí, ¿no? Es en el párrafo 5, dice: una persona que fue violada no sería culpable de porneia. Se necesita perspicacia para examinar las alegaciones de violación, pues deben tomarse en cuenta factores como el estado mental de la persona, las circunstancias que llevaron el incidente y cualquier demora en informarlo. Y ahí hay un detalle que es aberrante. Dice cualquier demora en informarlo. Un comité judicial puede ver esto. Y si una persona se hubiese demorado en informar que fue violada, pues podría interpretarse como que la persona sí es culpable de inmoralidad. ¿Y por qué digo que esto es aberrante y realmente es decepcionante? Es porque una persona que ha sufrido esto, el trauma es tan grande que en muchas ocasiones pasan años y no lo hablan. Pasan meses y no lo hablan. ¿Sabe cuál es una de las atalayas que se menciona aquí? Mira, es la atalaya de 2003, 1 de febrero. Esta atalaya es una pregunta de los lectores. Y el título es: ¿por qué dice la Biblia que la persona debe gritar ante la amenaza de ultraje sexual? Técnicamente este artículo lo que dice es que la persona debe gritar, debe tener cierto forcejeo con la persona que lo está atacando, porque estas cosas demuestran que se está resistiendo al ataque y que no está practicando o disfrutando la violación. Eso es tan aberrante y es tan asqueroso. Porque una persona que sufre eso no sabe cómo va a reaccionar en ese momento. Puede sí ser que reaccione gritando o golpeando, pero puede ser que sea tan fuerte el impacto que tiene en ese momento que ni se pueda mover. Pero sí, un comité judicial formado por ancianos, cuando lean esto, van a basar su análisis y una de las preguntas va a ser: ¿gritaste? ¿Diste golpe? ¿Te demoraste 6 meses en informarlo? Y eso puede constituir que la persona sea culpable de inmoralidad sexual. Otro de los puntos que aparecen aquí y que es muy interesante, y ya después pasamos en sí al proceso, tiene que ver con el párrafo 13 o el punto 13, abuso de menores. Mire esto, y leo la última parte. Si bien la mayoría de las víctimas son niñas, muchos niños también lo son. Aunque la mayoría de los abusadores son hombres, también hay mujeres que abusan de menores. Para mí, que aparezca esta explicación, esta aclaración, es algo que habla mucho de la capacidad de liderazgo y la capacidad de entendimiento de los ancianos de las congregaciones. Y yo creo que hasta cierto punto, honestamente, Betel sabe eso. Porque la lógica indica que tanto un hombre como una mujer puede abusar. Y la lógica indica que la víctima puede ser niño o puede ser niña. Eso es algo que se cae de la mata. Eso es lógica tan clara como el agua. El tener que explicar eso, el tener que especificar eso, demuestra que Betel sabe el grado de preparación que tienen los ancianos en las congregaciones. Moviéndonos entonces de esta parte, vamos hasta la preparación para las audiencias judiciales. Y entonces aquí vamos a especificar a qué se refiere. Pues el capítulo 15 habla de cuáles son los puntos para prepararse para las audiencias judiciales. Primero empieza hablando de la selección del comité judicial y el presidente. Pues se escogen siempre 3 personas y estas 3 personas pues pueden ser diferentes ancianos. No tiene que ser el coordinador,
el secretario o el de servicio. Sin embargo, es interesante notar, y si usted fue anciano estará de acuerdo conmigo, que la mayoría del cuerpo casi siempre trata que uno de estos tres hermanos esté en los comités judiciales. Casi siempre tiene que ver con experiencia, pero muchas veces tiene que ver con que los hermanos no quieren participar en estas audiencias judiciales. Y es muy interesante porque cuando llega esto, cuando el coordinador u otro anciano recibe la información de que alguien cometió un pecado grave, ya sea por confesión de esa persona o porque otra persona lo dijo, el tema se lleva a los ancianos para establecer la audiencia de investigación. Y se escogen dos ancianos que investiguen el asunto si todavía no está establecido. Si ya está establecido porque, por ejemplo, una persona lo confesó o es otra persona que está testificando y tiene pruebas suficientes como fotos, mensajes de texto y todas esas cosas, pues entonces llega la hora de escoger a los ancianos que participarán. Y es increíble que casi nunca ningún anciano quiere participar. Una, por la responsabilidad que conlleva. Y la otra, porque no tienen tiempo. No tienen tiempo y es un trabajo extra que muchas veces ni siquiera quieren hacer. Por eso es que casi siempre terminan siendo escogidos los mismos hermanos para formar parte de los comités judiciales. Los ancianos deben ser hombres de discernimiento y buen juicio. Por lo general, es mejor que los nuevos sirvan primero con los de más experiencia, pero nunca asistirían en calidad de observadores. Y esto en sí es un tema interesante porque un anciano, o sea, mi primer comité judicial fue a las 2 semanas de haber sido nombrado anciano. Y, y para nada tenía yo experiencia para lidiar con eso, ni todavía creo que la tengo. Eso es un tema que no le corresponde a ninguna persona, solo personas que están preparadas para hacerlo. Pero el problema es que cuando incluyes a uno de esos jóvenes tienen que hablar y tienen que exponer sus puntos de vista. Y muchas veces los jóvenes vienen con un ímpetu de querer cambiar las cosas y lo que hacen es empeorar las audiencias judiciales. Si los ancianos saben que el acusado tiene fuertes sentimientos en contra de un anciano en particular, sería mejor no utilizarlo. Normalmente tampoco elegirían a un anciano que fuera pariente cercano, socio o amigo íntimo del acusado. Los siervos ministeriales no deben formar parte del comité judicial. Si en una congregación, pasa a explicar aquí, no tiene ancianos suficientes para componer los tres, pues se puede pedir ancianos de otra congregación. Y pues en extremos casos, yo creo que eso lo vi nada más suceder una vez en Cuba, donde no hay suficiente ni en otras congregaciones para pedir a ancianos, pues con 2 es suficiente. Y en casos más difíciles pueden pedirse inclusive hasta 5 ancianos para estar en un comité judicial. Luego aquí viene un subtema que dice preparación de la mente y el corazón. Es interesante que este subtema dice que cada vez que un anciano sirva en un comité judicial, deberá repasar primero los capítulos 12, 15 y 16 de esta publicación. Déjeme decirle que en mi tiempo de anciano, ya sea en audiencias de apelación, comités de apelación o comités judiciales, estuve alrededor de 23, 24. Creo que fueron 24 en total. Con los hermanos que serví, a veces en algunos comités judiciales, 2 de los hermanos que estaban conmigo no se habían leído nada de esto. De hecho, llegaban, y déjenme decir algo, no es culpa muchas veces de estos hermanos. Estamos hablando de hermanos que llegaban de sus trabajos cansadísimos, trabajando en la construcción, y tenían que ir a estos comités judiciales y no habían tenido tiempo de prepararse, pero nada. Muchos no lo hacían por no tener tiempo y otros lo hacían porque realmente no les interesaba. Iba sencillamente a tomar juicios de su experiencia y ya. Y muchos llamaban antes y decían, oye, ¿qué tú crees que se haga con esta persona? Y otro decía, no, con lo que hizo eso es expulsión. Ah, sí, es expulsión. Y ya iban al comité judicial con la decisión tomada. Y sencillamente se sentaban, encendían el modo avión, se quedaban ahí escuchando como zombies, citaban algunos textos de la Biblia, hacían algunas preguntas redundantes y tomaban la decisión. Estás expulsado.
Luego viene la parte de la citación del acusado a la audiencia. Y dice que es mejor que los ancianos lo citen verbalmente. Al hacerlo deberán dejarle claro que se trata de una audiencia judicial, informarle de la ofensa que se le atribuye, comunicarle la hora y el lugar de la audiencia, así como la manera de comunicarse con el presidente en caso de que no pueda comparecer. Es real que muchas veces cuando se le informaba esto a las personas, no se informa de la ofensa. Sencillamente se le dice, oye, tenemos una audiencia judicial y necesitamos verte a tal y tal hora en el salón y eso es todo. Y no se habla más del asunto. Pues después aquí se habla pues que no pueden dejar por escrito, dice no dejen información confidencial en un contestador automático o buzón de voz, ni le envíen por correo electrónico, mensaje de texto u otra forma de mensajería electrónica. La citación escrita irá firmada por el comité judicial y contendrá los mismos elementos de la citación verbal antes mencionada. Si los esfuerzos reiterados por citar al acusado son infructuosos y no hay manera de verificar que recibió la citación, se dejará el asunto pendiente. Si el acusado acepta la citación pero no comparece, el comité judicial aplazará la audiencia para otra fecha y hará todo lo posible por citarlo de nuevo. Y si la persona no asiste, aunque ya confirma que recibe la segunda citación, dice y es obvio que no desea cooperar, pues se prosigue. Y en algunos casos el acusado decía, ¿sabes qué? No quiero estar en el comité judicial, pueden seguir sin mí. Igual después se llamaba para informarle que había sido expulsado, por ejemplo. Ahora, en este punto de la audiencia con matrimonios es súper interesante porque, en resumen, lo que dice es que en la audiencia, si la esposa comete un pecado, el esposo puede estar en la audiencia. Pero si el esposo comete el pecado, la esposa no es necesario que esté en la audiencia. Eso lo decide el esposo. Y después, el esposo es quien debe informarle a la esposa del pecado que ha cometido. Los ancianos nunca le darán detalle de qué fue lo que ocurrió. Y eso es interesantísimo, porque precisamente demuestra cómo a la mujer en la organización se le da un grado menor de interés que se le dan a los hombres. O sea, el hombre sí tiene que estar vigilando qué fue lo que pasó con la mujer, pero si el hombre no quiere, la mujer no puede estar en el suyo. Igualdad, ¿eh? Luego viene la audiencia con menores y jóvenes adultos bautizados. Pues aquí se dice que siempre es bueno que cuando los menores tienen que atender un asunto de esto, y son menores de edad, menores de 18, pues estén con los padres. Aquí es interesante decir que muchos padres, por un tema de no querer, de sufrir, o porque no querían escuchar lo que los hijos hicieron, o porque a lo mejor era algo sexual y los padres no tenían preparación para hablar del tema, muchos padres le decían a los ancianos que contaban con su autorización para juzgar al niño. Y usted veía al joven sentado solo con los ancianos y el padre esperando afuera. Y créame, para un niño eso es algo muy, muy duro, muy difícil. Luego viene uno con audiencia con reclusos y luego viene si el acusado amenaza con suicidarse. En los casos judiciales en que el acusado amenace con suicidarse, quizás sea mejor suspender la audiencia y concentrarse en ayudarlo a recobrar el equilibrio. Ahora bien, cuando a mí me nombraron anciano, todo el párrafo que sigue no existía. Solamente era la primera parte, que decía que si alguien amenaza con suicidarse, se debe suspender el comité. Lo que sucedió fue que parece ser que muchas personas empezaron a utilizarlo como una herramienta para salirse de los comités judiciales y Vettel decidió incluir toda esta otra porción. Que esta otra porción lo que dice es que esos mismos ancianos empiecen a ayudar a la persona a recobrarse para poder llegar a cabo el comité judicial. O sea, no para que la persona se sienta bien, no para ver qué realmente está pasando. Sencillamente para llevar el comité judicial. Y una oración dice, dependiendo de su estado emocional, tal vez lo más indicado sea hacer esto 1 o 2 días después. Si una persona se encuentra en un estado suicida, ni 1 ni 2 días después, lo correcto es que esa persona vea a los profesionales
de la salud mental. Los ancianos no son profesionales de la salud mental, para nada. Y aún así, la organización actúa como si lo fuera. Pero ahora mire otro punto interesante. Si el acusado amenaza con demandar. Si el acusado amenaza con demandar a los ancianos, estos deben suspender el procedimiento y llamar sin demora al Departamento de Asuntos Legales. Si un periodista o un abogado que representa al acusado se comunica con los ancianos, estos no deben dar ninguna información sobre el caso ni confirmar la existencia de un comité judicial. Más bien, deben ofrecer la siguiente explicación y decirle que su abogado se pondrá en contacto con ella, tras lo cual llamarán al Departamento de Asuntos Legales. Si las autoridades solicitan documentos confidenciales o piden a los ancianos que declaren sobre asuntos confidenciales de la congregación, estos deberán llamar sin demora al Departamento de Asuntos Legales. ¿Vio cómo cambian las cosas? Cuando ahora están por el medio las instituciones legales, todo lo cierran, no continúa con el proceso, pero lo que más llama la atención aquí es que la instrucción es que dice que los ancianos no deben dar ninguna información sobre el caso ni confirmar la existencia de un comité judicial. ¿Por qué? ¿A qué temen? Bueno, esto es el capítulo 15, que es la preparación para las audiencias judiciales. En un video próximo estaremos cubriendo el capítulo 16 y en ese ya estaremos hablando sobre la expulsión. Como usted sabe que es costumbre, casi siempre termino el video pues hablando de manera con psicología positiva. ¿Cómo podemos vencer los traumas generados por esto? Pero en realidad lo haré en el video que estemos hablando de la expulsión, ya que en el video de la expulsión sería más apropiado precisamente hablar de esto. En breve sí me gustaría decirle que el ser parte de un comité judicial es algo muy difícil y algo que destroza a las personas. Es muy humillante, se hacen muchas preguntas de índole sexual, de índole privada. Muchos ancianos pierden la paciencia, son rudos o demuestran eso que se dice amor rudo a las personas con el fin de que vuelvan o que demuestren arrepentimiento. Es un proceso muy, muy difícil y las personas sufren mucho. La mayoría de las personas que vi pasar por estos procesos terminan experimentando depresión por mucho tiempo. Es un proceso que te hace sentir menos, que te quita la identidad, que te hace sentir que fallaste, que te hace sentir que no lograrás nada más en la organización o en tu vida, que te corta de todos los demás y es intrusivo, es intrusivo. Para los hombres es lo mismo, pero para las hermanas es muy, muy feo. Y para los niños es más feo aún. Y aún así, a día de hoy, se siguen llevando a cabo. ¿Cree usted que en algún punto las autoridades dejarán de hacerlo? Pues a día de hoy, los procedimientos de comités judiciales son legales en muchos países. Por ejemplo, la Corte en Canadá y la Corte en Estados Unidos se ha pronunciado sobre casos que se han presentado y han dicho que el estar imponiendo el Estado en los asuntos de la religión y de cómo ellos interpretan los textos bíblicos, pues sería romper la primera enmienda, que es la libertad de religión. Por eso es que estos países se oponen o se abstienen de demostrar pues una actitud de qué debe hacerse y qué no. Y ellos lo hacen también basado en un punto que es muy interesante. Y es que la persona que participa en estos comités judiciales, al fin y al cabo, está haciéndolo voluntariamente. Por eso mi recomendación es, si usted tiene que enfrentar un comité judicial, hay varias loopholes que usted puede dar la vuelta y no participar en ellos.
O inclusive usted puede tomar la decisión de decir, no voy a ser humillado, yo no creo en esto no tiene base bíblica, y no presentarse. O inclusive usted puede hacer esto, usted puede inclusive buscar ayuda legal con asociaciones que hablen de esto y defiendan a las personas en estos temas. Recuerde, esta es su vida. Nadie tiene por qué humillarlo. Nadie tiene por qué hacerlo sentir mal. Inclusive si usted violó algunas reglas de la organización, usted no tiene que permitir que personas que ni siquiera están preparadas para ello lo hagan sentir mal, lo humillen o ni siquiera sepan cómo dirigir su caso correctamente. Usted es libre y usted no va a ser libre hasta que no lo crea, hasta que no esté convencido de ello. Muchas veces los gobiernos no toman cartas en el asunto porque no hay suficientes casos de personas hablando en contra de estos procesos. Si usted ha sufrido un comité judicial, ya sea que lo censuraron, ya sea que lo expulsaron, hable de eso, salga, denúncielo. Esa es la única manera de lograr que las autoridades y las organizaciones a nivel mundial que cuidan los derechos humanos se interesen por estos temas. Es la única manera. Hasta aquí el video de hoy. Sé que ha sido difícil. Para mí, le aseguro que lo ha sido. Le cuento brevemente una experiencia mía de cómo participar, o sea, tener que hacer comités judiciales me afectó. Año y medio después de haber dejado de ser anciano, pues una persona de mi trabajo había que terminarle su contrato laboral y teníamos que reunirnos con ella, el director, un representante de recursos humanos y yo. El día que sabía que tenía que sentarme a hablar con esta persona, empecé a sudar y no sabía qué me pasaba. Empecé a temblar, las manos se me pusieron frías, el pecho se me empezó a apretar un poco. Y yo me sentía bien, no entendía qué estaba sucediendo. Cuando entro al lugar de reuniones para tener la reunión con esta persona, nos sentamos los tres y ella estaba al frente. Y ahí se me empezó a apretar todavía el pecho más. Pues hablé con la persona, pues se le explicó la decisión que se había tomado. Y en ese momento la persona empieza a llorar. Y ahí se me empiezan a intensificar todos estos sentimientos que me estaban pasando. ¿Sabe qué era? Que en mi subconsciente yo estaba identificando esa situación como un comité judicial. Un lugar cerrado, 3 personas, una persona que se estaba sintiendo mal por lo que se le estaba diciendo. Así fue como mi cerebro en el subconsciente, sin yo darme cuenta, empezó a crear una situación de estrés en mi cuerpo sobre las experiencias anteriores que había tenido. Así que créeme, ya sea que usted haya participado en un comité judicial, sea de usted anciano o usted la persona que lo está sufriendo, aunque hayan pasado muchísimos años, deja secuelas en su vida. Recuerde, usted es la luz que se hace más brillante. No deje que estas cosas lo echen para atrás. No deje que haber vivido estas experiencias lo desanimen. Tome control de su vida y recuerde que nadie le puede decir que sea libre hasta que usted no empiece a sentirse con libertad.